Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 30 del Tratado de Nedarim. Nos dice la Gemara, hablando sobre lo que vimos ayer, la ley de Barpada. Barpada había dicho que la persona que decía que estas plantaciones son Ekdesh hasta que sean cortadas, nunca desaparecía su estatus de Ekdesh hasta que fuesen cortadas y se hiciese Ekdesh del todo. Es decir, había dicho en Podimotam, porque no sirve de nada hacerles pidión, porque en el momento en el que le hago pidión, vuelve a recaer sobre ella la santidad de haberlo consagrado al Bet Hamikdash. Entonces, sobre esta halajá que dijo Barpada, Yativ Rabbi Abin, Rabbi Ishak, Berrebi, Kame de Rabbi Yirmiyah. Estaban sentados Rabbi Abin y Rabbi Ishak, el hijo de Rabbi, delante de Rabbi Yirmiyah. Menamnem Rabbi Yirmiyah. Y Rabbi Yirmiyah estaba dormitando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron los otros dos? Empezaron a hablar, empezaron a discutir. Bueno, vamos a decir una salahot, vamos a estudiar algo. Ya debe que hambre. Así empezaron a decir. De Barpada de Amar. Es decir, según la opinión de Barpada, que dijo, Pedaan Josrot de Kochot, que si les hace pidión, si redime esas plantaciones, vuelven a quedar santificadas inmediatamente. Entonces, Tifshot de Bae Raboshaya. Vamos a tratar de resolver entonces la duda que le surgió a Raboshaya. ¿Cuál es la duda que le surgió a Raboshaya? Dice, anoten, Shete Perutot Leisha, un hombre que le da 2 monedas a una mujer, de amarla, y le dice, Beaja Titkachile y Hayom, con una me estoy casando contigo hoy. Ubeajat Itkachili Leajal Shet Garesh. Y con la otra me voy a casar contigo después de que te divorcie. Es decir, que en el momento en el que te divorcie, inmediatamente ya la otra moneda sirve para que te vuelva a hacer Kiddushin. Entonces, ¿qué? Lo están comparando con el caso de Barpada, perdón, que en el momento en el que libera las plantaciones de su santidad, vuelve a recaer sobre ella la santidad. Hinami de Abu Kedushe, entonces así también debería ser que después de que se divorcia, inmediatamente la mujer queda nuevamente casada con el hombre. Se levantó Rabbi Yirmiyah. Amarlo les dijo, Mika midamitun padaan le padaum ajerim. Dice, ¿acaso está mal lo que estoy diciendo? ¿Acaso no veis que hay una diferencia entre si es él el que hace el pidión o si son los otros que hacen pidión? Es decir, si el mismo dueño hace el pidión de las plantaciones, entonces ahí pedaan bejosdran be mitkarchin. Pero si es otra persona que hace pidión de esas plantaciones, entonces ahí sí que se libera, porque llega un momento en el cual no está bajo su potestad. Las plantaciones están o en el dominio de la persona que las santificó o en el dominio del Ekdesh. Por eso, si las saco del dominio del Ekdesh, vuelve a caer en el dominio de la persona y automáticamente vuelven a ser consagradas al Ekdesh. Pero si es otra persona el que las libera, entonces en ese momento no están ni bajo el dominio del Ekdesh ni bajo el dominio de la persona que las plantó. Y entonces por eso salta la Kedusha. Entonces, eso es la diferencia que quiere marcar aquí. Rabbi Yohanan, así es como dijo Rabbi Yohanan. Pedaanhu, es decir, si es él mismo que hizo Ekdesh, el que las redime, Josrot, Ugdoshot. Entonces vuelve a recaer sobre ellas la santidad. Pero, Pedaum Ajerim, si son otras personas que le hizo el pidión, ¿sí? Es decir, que en el momento en el que le hicieron pidión, las plantaciones salieron de la potestad del que las hizo Ekdesh, entonces en Josrotu Bekochot ya no vuelven a recaer sobre ella la santidad. Ahora, ya que Pedaúa Gerindamia y la mujer en este caso es como el caso en el cual otra persona la libera, no la libera, no se libera ella misma, sino que el marido es el que le da el get. Entonces ahí, por eso, en el momento en el que recibe el get, el Girushin sale del Reshut y entonces ya no vuelve a recaer la santidad del segundo Kirushin que le quería hacer. Idmar Nami, así también fue dicho. Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Ami en nombre de Rabbi Yohanan. Lo Shanuela Pedaan Hu, Abal Pedaan Ajerim, en Jodrot de Kochot. Es decir, lo mismo que hemos dicho, que esto que fue dicho fue solamente en el caso en el que él sea el que redime, el dueño de las plantaciones, el que le hizo Ekdesh a las plantaciones, pero si fue otra persona que las redimió, entonces ya no vuelve a recibir la santidad.
Dice la Mishnah, Hanoder mi yordea hayam, el que se promete, el que promete no sacar beneficio de los yordea hayam, que son los que van en el mar, los marineros, etcétera. Mutar beyoshvea yabashab, tiene permitido tener provecho de las personas que van por la tierra, porque no son yordea hayam. Ahora, mi yoshvea yabashá, pero si hago la promesa de no tener provecho de los Yoshvea Yabashá, de los que habitan en la tierra, Asur mi Yordea. Entonces ahí se está prohibiendo también los que van en el mar. Porque Sheyordea Yam, los que van en el mar, Bichlal Yoshvea Yabashá, están incluidos dentro de lo que es los que habitan en la tierra. Bien, en algún momento los marineros están en tierra y viven y van a su casa y tienen su vida. Bien, es muy interesante, es teoría de conjuntos esto. Estamos diciendo, el que prohíbe una cosa, estamos viendo en qué conjunto está incluido. Entonces, si yo prohíbo el conjunto general, incluyo todo lo que hay en él. Si yo prohíbo solamente un elemento del conjunto, me prohíbo este elemento, pero no todo el conjunto. Muy bien, muy bien. Y dice por último la Mishnah, dice, lo que elu sheolhin me Ako le Yafo. Dice, pero no estamos hablando aquí de los que van desde Ako hasta Yafo. Ako son dos puertos, Ako y Yafo son dos puertos que están en la tierra de Israel, bien, que en realidad están muy cercanos. Entonces, porque están muy cercanos, apenas pasan tiempo en el agua. El abemi shedarko le fares, sino de aquella persona que se va al mar durante mucho tiempo. La pregunta que va a hacer la Gemara después es, ¿a qué parte de la Mishnah se refiere esta última frase? Si se refiere al que prohibió a los que habitan en la tierra o al que se prohibió a los que habitan en el mar. Muy bien, dice la Gemara. Justamente, va a tratar de explicar esto que hemos dicho de Ako a Yafo. Rav Papa ve Rav Aja, bere de Rav Ika. Rav Papa y Rav Aja, los hijos de Rav Ika, el hijo de Rav Ika, perdón, discutieron sobre la explicación de las palabras de la Mishnah. Had matne aresha. Uno le está aplicando esta frase al principio de la Mishnah. Had matne asefa y el otro lo está aplicando al final de la Mishnah. Mande tane aresha, aquel que lo enseña al principio de la Mishnah, matne aji, lo enseña así. Anoder mi yorde hayam mutar beyoshvea yabasha. El que hace la promesa de no sacar provecho de los marineros tiene permitido sacar provecho de los que están en la tierra. Entonces, pero hay que puntualizar. Beordeh hayam asur, pero los que están en el mar están prohibidos. Lo que elu, pero no como aquellos que van de Ako a Yafo. Haolejim me Ako le Yafo. De Halen Yoshvea Yabashaninu, porque ellos están tan poco tiempo en el mar, que son como si fuesen habitantes de la tierra. El Amemish de Arcole Fare, sino de aquel que tiene que suele salir al mar durante mucho tiempo. Uman de Matnea Sefa, y aquel que lo enseña con respecto al final de la Mishnah, Matnea, que lo enseña así. Anoder Yoshvea Yabasha, el que se prohíbe sacar provecho de los que habitan en la tierra. Azul y Ordea Yam, tiene prohibido sacar provecho de los que habitan en el mar. Velo de Elu Aolojim Meakole Yafo, Bilbao. Y no solamente de aquellos que van desde Yaco hasta Afo. Ela afilu bemi shedarko lefaresh, sino que incluso de aquel que suele salir a alta mar durante mucho tiempo. O il besofo le yabasha sali. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas ya llega un momento en el que vuelva a la tierra. Dice la siguiente Mishnah: Hanoder merroe jama, el que hace una promesa de ver el sol. Asur af besumin. Perdón, el que promete no sacar provecho de los que ven el sol. Entonces tiene prohibido incluso sacar provecho de los ciegos que no ven el sol. ¿Por qué? Lonit kabenze. Es decir, cuando dice prometo que no voy a sacar provecho de los que ven el sol, no es esa la intención. El alemisha jamarro a otan, sino que es de aquellos que son vistos por el sol. Y vamos a ver ahora en la Gemara por qué. Dice así la Gemara. Maitama, ¿cuál es el motivo? Y de lo que amar mina roín. Es decir, la persona no hizo en su promesa, me prohíbo sacar provecho de los videntes, de los que ven. ¿Sí? ¿Por qué utilizó el lenguaje de los que ven el sol? La fuque, porque viene a excluir. Dagim ve'ubanim. Es decir, los peces y los nonatos, los fetos, que ellos ven, los peces, pero el sol no los ve. Entonces, por eso dijo, me roéjama. ¿Sí? No es que quería prohibirse a todos los que ven, sino a todos los que son vistos por el sol.
¿Por qué? Porque hay algunos que no son vistos por el sol y aún así ven. Y por eso utilizó ese lenguaje. Dice la siguiente Mishnah, Hanoder Mishechore Harosh, el que se prohíbe los que tienen el pelo negro. Asur Bakerajin Ubaale Sebot. También tiene prohibido a los calvos y a los que tienen el pelo blanco, que tienen canas. Mutar Benashim Ubeketanim. Y tiene permitido sacar provecho de mujeres y de niños pequeños. Shen Ikraim Shechore Harosh. El Anashim, porque los únicos que se le llaman pelos negros son los hombres. Vamos a ver por qué. Maitama, ¿por qué estamos interpretando así la Mishnah? Dijo de los que tienen pelo negro, digamos hombres, mujeres, niños, todos. ¿Sí? Dice no, Maitama, y de lo que aman mi valesea. Es decir, la persona no dijo de los que tengan pelo, sino que dijo de los que tienen la cabeza negra. De aquí entendemos que él no es un problema del pelo, sino que es que se ha visto el pelo. Y entonces, ¿cuál es la situación? Por eso dice, mutal ben Hashem ubeketanim, ¿por qué es permitido mujeres y pequeños? Sheni klaim shechorea rosh, el anashim, porque solamente a los hombres se les llama shechorea rosh. ¿Cuál es el motivo? Maitama, anashim, los hombres, zimnim de mihasu rashayu, vezimnim de migalu rashayu. Los hombres a veces tienen la cabeza cubierta y a veces no tienen la cabeza cubierta. Antiguamente no siempre se llevaba la kippah. Hoy en día la tradición del pueblo de Israel es que siempre el hombre lleva la cabeza cubierta. Pero antiguamente no era así. Abal, pero, Nashim, las mujeres, Leolam Mijasu, siempre llevan la cabeza cubierta. Uktanim, Leolam Migalu. Y los niños pequeños siempre la llevan descubierta. Entonces, por eso hay una diferencia. ¿Dónde hay una diferencia solamente? En los hombres. A veces llevan la cabeza cubierta, a veces la llevan descubierta. Las mujeres siempre cubierta, los niños siempre descubierta, antiguamente también. Entonces, por eso cuando dijo Shechorea Rosh, los que tienen la cabeza negra, se refiere a los hombres que a veces se les ve el pelo y a veces no se les ve el pelo. Anoder mina yilodim, el que se prohíbe sacar provecho de los que nacieron. Es decir, yilodim se entiende aquí que es un lenguaje avar, pasado. Bien. Mutar, banoladim, tiene permitido sacar provecho de los que van a nacer de aquí en adelante. Shenoldu lehar shenadar. Ahora, pero, mina noladim, si se prohíbe los que van a nacer, asur mina yilodim, entonces también tiene prohibido sacar provecho de los que ya nacieron. Rabbi Meir, sin embargo, matir, permite, de aquel que hace una promesa sobre los noladim, los que van a nacer, af beyilodim, incluso le permite a los que ya nacieron. Baja Jamim Omerim, y los sabios dicen, Lonit kaben ze ela bemi shedarko lehibale. Es decir, esto está dicho respecto a qué? A los que suelen nacer. Vamos a ver más adelante a qué hará referencia, por ejemplo, a las aves o a los peces que ponen huevos. ¿Sí? Entonces el ave o el pez no nace directamente de la madre, por así decirlo, sino que la madre pone el huevo y después el huevo da nacimiento al animal. Dice la Gemara. ¿Qué dijo? Que Rabbi Meir permitía también, cuando decía Noladim, también le permitía a los que ya habían nacido. Aunque la Resha, el Tanakama, dice que no, que Noladim incluye los que van a nacer y los que ya nacieron. Entonces dice, le Rabbi Meir, lo mi Noladim. Es decir, Shaf ayilodim mutarim, mashma, velomi valle noladim. ¿Acaso no interpretas el lenguaje como un lenguaje de los que cuando dicen noladim ya incluye a los que ya nacieron? Tenemos una dificultad de la miman asur. Entonces, si es así, ¿sobre quién recae la promesa? Es decir, si dice que él permite a los yilodim y dice me prohíbo a los noladim, a los que van a nacer, no se está prohibiendo a nadie, porque los que van a nacer todavía no nacieron. Entonces, ¿en qué momento queda alguien prohibido? Siempre, en el momento en el que alguien nace, perdón. Entonces explica la Gemara y dice Hasur Mixara Beajikatan. En realidad le faltan palabras a la Mishnah y así como voy a explicarla. Anoder Mine Yilodim Mutar Manoladim. El que hace una promesa de que no va a sacar provecho de los que nacieron, tiene permitido los que van a nacer. Mina Noladim, pero si prometió sobre los que van a nacer, tiene prohibido los que ya nacieron. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice, Af, incluso, Anoder Mina Noladim, el que hace una promesa que no va a sacar provecho sobre los que van a nacer, Mutar Bayilodim, él tiene permitido, los que ya nacieron.
Y eji de noder minayilodim mutar banoladim. Y de la misma manera que la palabra yilodim se explicó como aquellos que ya Shuelu Shekebar Noldu Bilbad, Benoder Yilodim, y el que hace la promesa sobre los Yilodim, sobre los que ya nacieron, tienen permitido sobre los que van a nacer en el futuro. De la misma manera, Noladim no es un lenguaje que incluye a los que a los que ya nacieron, sino que solamente habla de los que van a nacer. Así es como lo explica Rabbi Meir. Ahora, Marle, Raspapa le Abaye, le dijo Raspapa Abaye, le membra de Noladim, de Miyaledan Mashma. Entonces, tú me estás diciendo aquí que se entiende que Noladim hace referencia a los que van a nacer. Es lo que se entiende, el Ameat. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo explicamos entonces el versículo de la Torá? Vamos a leer en el Sefer Bereshit, al final del Sefer Bereshit para Parashat Vayhi, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos. Y primero habla con Yosef y le dice, Shene Baneja, tus dos hijos, Anoladim Lecha Be'eres Mitzrayim, que nacieron en la tierra de Egipto. Pero dice Noladim, Noladim dijimos que es Mashma Leatid, es un lenguaje futuro, pero ya habían nacido, Ejinami de Yaledanhu. ¿Cómo podemos explicar aquí qué es los que van a nacer? El Amai. Entonces, la Gemara rechaza y dice no. De Yalidu Mashma. ¿Acaso no es que vamos a decir entonces que Noladim se entiende también que es un lenguaje de los que ya nacieron? Si es así, también tenemos otra dificultad. ¿Dónde está la otra dificultad? El Ameata Dichtiv está escrito, Hine ben Nolad lebet David Yoshiyahu Shemo. Es aquí que le nació un hijo a la casa de David que se llama Yoshiyahu. Ejinami de Java. Entonces, ¿cómo es aquí un lenguaje? Hay que explicar, Shenemra, Nebuazo, Yoshiyahu que Barnolad. Es decir, que Yoshiyahu ya había nacido. Veja, en el momento en el que se dijo esta Nebua, Adai Menashe, todavía estaba Menashe, que era el abuelo de Yoshiyahu. Es decir, del lenguaje, si tú me estás diciendo que Nolad es algo que es pasado, entonces, ¿cómo puede ser si en la profecía esta me está diciendo Nolad Lebet David y Yoshiyahu todavía no había nacido, estaba Menashe, que era el abuelo de Yoshiyahu? Lo va, entonces, ¿cómo vamos a explicar? Mashma Aji o Mashma Aji, es decir, Nolad se puede explicar o como pasado o como futuro. Ubenedarim, Halach, Ajar, Leshon, Bene Adam, y en las promesas nosotros fijamos el sentido de las palabras en función de lo que es la costumbre de las personas de entender cada palabra. Hasta aquí llega el DAF 30. Que tengamos un excelente día. Antes de Shabbat Kodesh estudiaremos nuestro siguiente DAF, Hizku Veimsu.